Doctor Rodolfo Ginás, gracias por estar en Noticias Caracol, como siempre, tan querido usted con nosotros. Pues imagínese con qué placer. Muy bien, ¿qué lo trae por Colombia de nuevo? Hace unos meses que no venía. Sí, no, ahí hubo en Medellín la fiesta del libro, y entonces ellos muy gentilmente me invitaron a que fuera a dar una conferencia y a tener un poco de relaciones con ellos en la universidad, en fin, y yo hacía mucho tiempo no iba a Medellín. Y me pareció fantástica la idea. ¿Cómo la encontró, la ciudad? Preciosa, limpia, agradable, la gente que encontré sumamente amable, tienen una sonrisa, tienen una amistad que brota. Son como dicen en Bogotá, muy queridos. Muy queridos. Doctor, ya vino de la Feria del Libro y llegó aquí a Bogotá a un evento muy importante que es la Cumbre de Líderes por la Educación. ¿Qué expectativa tiene? Usted lo Bueno, trae es un como momento invitado importante. especial. Esta mañana hablamos de educación y el mensaje básico es que el gobierno francamente no invierte suficiente dinero en educación. Donde la educación es absolutamente de una importancia enorme para el futuro de Colombia. La cumbre es una reunión de profesionales que originalmente, le propuse hace 25 años, se hizo. Se hicieron pautas, se pusieron ideas que realmente no florecieron. Y entonces yo creo que este es un segundo intento. Ya nosotros, los que hicimos eso, estamos demasiado viejos por hacer parte. Y entonces se requiere un grupo nuevo de profesionales, de pensadores, en fin, que tomen la idea de cómo modificar, optimizar la educación, cómo hacer una Colombia que utilice mejor los grandes cerebros que tienen. Es un país interesante. Doctor Ginás, en esa reunión, en lo que usted lleva en su vida como investigador, como científico, como educador también, formador de muchas generaciones de científicos, de jóvenes, ¿qué lo lleva a concluir usted que cuál es la educación que debe ser óptima en su concepto? La situación respecto a la educación en general es no tanto informar, sino darle a la gente la posibilidad de entender lo que ha pasado, es decir, de formarse una idea propia de lo que ha ocurrido, la historia o de la ciencia, de cómo funciona, en fin, de lo que yo llamo simplemente la educación en contexto. Es decir, no recordar las palabras, sino entenderlas. Cuando las cosas se entienden, no se olvidan. Pero cuando son pura memoria, sí se olvidan. Hay un dicho en Colombia, un dicho popular muy coloquial, que traduce un poco esto que usted nos dice con esta altura intelectual, doctor Ginás, y es que a los niños en Colombia pareciera que los educan para aprender como loritos, a repetir. ¿Usted comparte esa frase coloquial que decimos en Colombia? Sí, la oí de chiquito, inclusive. No es nueva. No es nueva, ¿no? Y sigue siendo como loritos. Y resulta que los loritos tienen mucho mejor memoria para el lenguaje que nosotros, parece. Porque a mí yo no me acuerdo de nada. Pero la comparte. No, la he criticado enormemente. Porque simplemente, ya lo he dicho tantas veces que me da vergüenza repetirlo, pero yo recuerdo pues que uno termina un curso de bachillerato, inclusive, o de primaria, y entonces ya terminé la historia, o ya terminé la geografía, entonces uno se lava la cabeza y todo se va, pues no, ya pasé, no era aprender, era pasar el curso. Triste, ¿no? Absolutamente increíble, pero ¿cómo somos de duros? No seamos duros, como dicen los italianos, si no se trata de pasar el curso, pero en realidad en ese momento se trataba de pasar, ya pasó geografía, que no sepa nada es una cosa diferente, pero ya la pasó. Doctor Ginás, basado en ese método educativo que usted dice, mire, eso no es nuevo, lo que estamos hablando y lo que estamos viendo,
en el que no se aprende el contexto y no se entiende el porqué de las cosas, está formando qué tipo de individuos en una sociedad como la nuestra? Unos individuos que se recuerdan más o menos del 18% de lo que aprendieron, si no se recuerdan casi de nada. ¿18%? ¿Sí? No más. Exagero, de pronto es 17. No, es gravísimo. Es muy grave. Pero es gravísimo aquí, y esto ya es contado tantas veces que ya me da vergüenza, y pasa en Estados Unidos. O sea, no solo acá. No, porque tienen el mismo problema. Y en Estados Unidos quizás los problemas son más difíciles porque la estructura es mucho más rígida, tienen mucho más dinero, en fin, hay que comprar tales libros, en fin. Entonces en Colombia tienen una gran ventaja de ese sentido, que pueden ser mucho más flexibles. Claro. No hay unas grandes industrias que venden billones de libros, en fin, ¿no? Es decir, es un círculo vicioso. Un individuo que no recuerda, doctor Ginás, es un individuo que se forma ¿para qué? ¿Que termina siendo qué? En su No, concepto. que lo único que hizo fue que creció en el colegio. Es decir, Claro, no entremos ahí porque es que es vergonzoso. No, la cantidad de cosas que la gente aprendió y no recuerda es casi el 90%. Se recuerda Y al muy no poco. recordar, ya como adulto, ¿qué viene siendo? Pues se llama ser ignorante. Así de sencillo. ¿Qué más puede uno decir? Si no es buena persona, pues, no entiende nada ni sabe nada, pues no sabe sus cosas chiquitas así. Pero no, pues, he estado haciendo mucho, las afluentes de cualquier río que conocimos nunca se vieron. Yo es que lo explicaba ya tantas veces que me da vergüenza, pero sí, ¿por qué hay ríos? Es decir, no puede haber ríos si no hay montañas, si no hay áreas que toman el agua que llueve para ponerlos. Claro. Y entonces, si a uno le explican una cosa así, le demuestran las cordilleras, los ríos que son obvios, y uno los ve y sabe por dónde va. Eso nunca se dio, todo era memoria. Sí, a uno no le explicaban por qué tenía que haber una montaña al lado de un río. Para empezar, Ajá. que sin la montaña no habría río. Que si hay montaña, la forma de la montaña implica la forma del río, porque se va por lo más fácil, que Por es supuesto. lo que tenga mayor inclinación. Sí, cuando muchas veces, doctor Ginás, a un niño que pregunta mucho en el colegio, y se lo digo porque esto es tan viejo como el cuento del loro, a un niño que pregunta mucho, que es muy curioso, los profesores llegan a decirle al padre, ojo que ese niño tiene problemas de aprendizaje, ese niño es rebelde, ese niño tiene dificultades. ¿Es al revés? ¿Los que tienen dificultades son los que enseñan? Los que tienen dificultades, unos tienen dificultades, que tienen problemas cerebrales, otros simplemente tienen cosas más interesantes de qué pensar. ¿Esos son los famosos niños dispersos? No, vamos a un poquito Sí. grana. Yo fui malísimo estudiante. Sí. Talentoso, ¿verdad? Y yo le contaba a la gente que cuando estaba en primaria, yo solamente iba al colegio al recreo. Ah, ¿por qué? Porque era la única parte interesante. La única parte divertida. Exacto. ¿Era mal estudiante era porque sacaba mala nota? ¿O No, era no sacaba tanto la mala nota, pero es que no iba. Ah, no, ese era el otro extremo. Entonces, no, pues el colegio estaba cerca de la casa, entonces yo venía al recreo. Y entonces había que escribir, sentarse a escribir por horas. Entonces yo me iba para mi casa. Y que si hay alguna cosa especial, pues que me llame, que estoy ahí a media vuelta. Que lo llamara, que usted Sí, estaba ahí al sí. lado. ¿Y cómo pasó los años? No, pues yo nunca tuve problemas, pues, no es tan difícil pasar, ¿no? Claro. Y pasándolos, con el tiempo, pues siempre fue, siempre fue estudiante malo, pues, ¿no? Pasé todo, pero no era pues estudiante de 5 porque no. ¿Cuándo ese estudiante malo que no iba a clase se convierte en una eminencia? ¿Cuándo descubre ese amor por la ciencia, por la investigación, por la curiosidad de buscar en las entrañas del cerebro humano? No, es que lo uno no quita lo otro. Ajá. No, se lo pregunto porque en Colombia pareciera que la educación distingue una cosa que a de la uno no otra. le gusta la manera como se está estudiando, no quiere decir que a uno no le interese el conocimiento o el saber. Y bueno, ustedes todos saben, pongamos en la escuela de medicina hubo un problema gravísimo. A eso le iba a preguntar. En la Javeriana. El famoso cuento de que usted se metió a donde estaban los cuerpos, le pagó a un celador para meterse para ver
lo que había aprendido en un libro sobre los nombres de los músculos. ¿Cómo fue eso? No, no, está un poquito... en ese momento, la anatomía, que eran 2 años, era el curso más difícil. Y empezaba con la osteología, que es el estudio de los huesos, que había que aprendérsela de memoria. Sí. Todos teníamos los huesos, y aquí se inserta el bíceps, y aquí se inserta el tríceps, y con el interior, el músculo pectoral, en fin, lo que sea. Pero solamente teníamos los huesos. Entonces eran casi 5 meses de osteología. Y naturalmente, sin saber cómo eran los músculos, es dificilísimo. Esa vaina es que hay que recordarse de memoria. Y entonces, viéndolos, claro. Entonces un día le dije que estaba con otros 3 compañeros, digo, no, esta vaina no es posible. ¿Por qué no vamos a la universidad, al anfiteatro, y miramos cómo es la vaina? ¿Cómo son los músculos? ¿Cómo es? Entonces, donde tuvimos, tuvo que hacerlo de noche porque los días no dejaban. Entonces, actividades, miren, estamos centrados, ¿cómo no? Entonces, hicimos una de plata, en fin, entro por ahí, encontramos, que había por ahí un cadáver que le faltaba una pierna, le faltaba un brazo. Este es el cadáver, porque no vamos a coger un cadáver bueno, es un cadáver malo. Estaba cocido, en fin, bueno. Entonces vamos a quitarle la piel, vamos a quitarle el tejido adiposo y entonces vamos a sacar cada uno de los músculos. El bíceps, aquí está aquí. Entonces por eso sí ya. ¿Y qué pasa? Que en unas 6 o 7 horas quedaron solamente los huesos. Después de la disección y de no, pues claro, hicimos los dibujos, en fin, fantástico. Bueno, llegamos el día siguiente y estaba el colegio, estaba la universidad en huelga, en fin, estaban en un estado de... En revolución. No, era distinto, en choque. Claro. Que se entraron unos, no me acuerdo, un grupo espantoso. Unos herejes o unos... algo así con brujerías, no sé qué vaina. Y hicieron una misa negra y sacrificaron un cadáver. Y entonces tenemos que cerrar hasta que venga el nuncio a sacar el diablo. A sacar a Satán, que según ellos había metido ahí. Desatanizar la situación, y gravísima. Uy, pero eso nunca ha pasado en la historia. Y entonces estábamos todos en un gran terreno. Entonces me paré y dije, no, fui yo. ¿Y qué le dijeron? Silencio. Y luego se paró Buen Día, y luego se pararon todos. Y entonces, ¿pero ustedes por qué? Y porque resulta que esa manera que nos enseñan anatomía es imposible. ¿Cómo es posible que uno se demore 4 meses aprendiéndose los huesos y los nombres de las inserciones sin conocerlo el resto? Y sin verlo. No, pues, pero gravísimo. Entonces mi papá era profesor, mi tío era profesor, mi abuelo era profesor. Y claro, porque fue un escándalo espantoso. Entonces, defienden la situación. La manera como están enseñando anatomía es mala. Y ahora ¿No lo echaron? No me echaron porque entendieron el argumento. Ahora tenían que castigarme o castigarnos de alguna manera. ¿Y cómo lo castigaron? Todos los días tenía que responder a las preguntas del anatomista. Total, aprendimos anatomía a morir. Es decir, lo que empezó como algo de brujería terminó como un acto de comunión educativa absoluta. Fantástica. Doctor Ginás, ¿cuál es el satanismo de la educación actual? No tengo la menor idea. ¿Qué se le puede decir que es satanismo? Mire, el enseñar sin contexto es satanismo del modo que estamos definiéndolo. Es decir, esperar que la gente recuerde cosas que no entienda. Por eso es que la gente no sabe nada. ¿Eso puede también explicar un poco lo que está pasando con las redes sociales? Y cuando está tan de moda el tema de las fake news, las falsas noticias, esos rumores que se propagan, ¿puede tener algo de relación con el sistema educativo? Tiene una situación, una relación un poco distante, pero se puede hacer la relación. Y es el hecho de que se hagan leyes, se hagan situaciones
que permitan que pase ese tipo de cosas, ¿no? Esas falsedades, esas leyes que no tienen por qué existir, y que existen y que perduran y que si la gente no las sigue, les cuesta, los maten en la cárcel, o en fin, hay problemas, paridad social. Doctor Ginás, en esta cumbre educativa, usted dice, mire, vamos a plantear lo que planteamos hace 25 años. Usted viene hace 25 años y creería que toda su vida, como docente, como científico, hablando de estos temas. ¿Cómo convencemos a la sociedad? Porque esto hay que convencer a los colegios y a los padres. ¿Cómo convencemos a los padres de ese cambio de modelo educativo? Un modelo que nos han insertado casi en nuestro ADN social y que va de generación en generación, donde es más importante aprender de memoria que aprender el porqué y el contexto de las cosas. Yo no creo que el problema sean los padres. ¿Dónde está el problema según lo que usted Yo creo que el problema está en la cantidad de dinero que el gobierno pone para la educación. Eso. Porque claro, hacer una educación que sea un poco diferente cuesta dinero. Los profesores deben pagarse de mejor, porque tenían que ser un trabajo mucho más duro que simplemente pues, asegurarse que los niños no se peleen o lo que sea. Sería muy importante poder tener mejores libros, poder tener ordenadores que se puedan, es decir, que los muchachos puedan y las niñas puedan poner en contexto lo que entienden. ¿Cómo se hace para no para saber, sino para recordar, sino para entender? Si se entiende, no se olvidan las cosas. Y hasta gusta. No, y además es gratísimo. Entonces, ese punto es sumamente importante, porque el contexto implica que uno no tiene que saberlo todo. Que en un pedazo del contexto uno puede reconstruir todo. Y eso hace la diferencia. Y la diferencia enorme. La pregunta puede sonar tonta, doctor Ginás, pero se la tengo que hacer. Este tema, estas falencias en nuestro modelo educativo, que como usted dice no es solo en Colombia, sino en la sociedad actual, en muchos países, porque la educación es un negocio, hay que decirlo así, eso es un negocio, ¿no puede también explicar muchos de nuestros males como sociedad? La intolerancia, absolutamente, absolutamente. La violencia, miren, tanto de lo que nos está los colegios matando. Los colegios reciben cerebros que son totalmente modulables. Y por lo tanto la fuerza social de un país se puede medir por el nivel de educación. Y la gente piensa que educar es tener buenos modales educar es entender. Entonces, educar es poder utilizar el conocimiento. Bueno, entonces, el problema es que se enseña sin que se pueda entender el porqué o el cómo de las cosas. Entonces yo propuse la cosmología, que empieza, y se me ocurrió que lo mejor sería reconstruir la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad reconstruye la historia del conocimiento. Y siempre se hizo un contexto, porque no se sabían las cosas y entonces se descubrieron y se metieron dentro del área de conocimiento. Entonces la idea, como usted sabe, es la historia de lo que llamo cosmología, que es simplemente tener en los 10 años de estudio un movimiento que reproduzca la estructuración social que ha ocurrido en los últimos 4.000 años. Que es la básica, la que usted mencionaba, que me pareció un ejemplo clarísimo, que venimos de ser cazadores hasta terminar en los grandes imperios. Claro, entonces somos al principio cazadores recolectores. Sí. Entonces van y cazan. Luego la gente entiende que es mucho más fácil pues, coger los animales y ponerlos en un cerco. Entonces no tienen que ir a buscar, sino que lo tienen ahí enfrente. Entonces empiezan a hacer pequeñas farmas, pequeñas áreas, y se junta una familia y se junta otras familias, luego se juntan 4, 5, 6 familias, entonces empieza a haber un pequeño pueblo. Entonces requiere que haya una persona que esté encargada, en fin, empieza la situación de reorganización política.
Como rangos, ¿sí? Exacto. Funciones. Y que sabe, el más viejo que tiene más final. Y entonces uno ve cómo se va forjando la sociedad humana. Y sigue forjándose, y cada paso de esta formación genera nuevas ideas y nuevo conocimiento. Pero en contexto, porque lo necesitan. Sí, es fundamental, si no, no existiría como sociedad. Hacen las cosas más fáciles, las hacen, y digamos, sabían contar, bueno, antes de que uno sepa contar, de 1 a 7 no hay problema, como hemos dicho tanto. Las de 7 hay que aprender a contar. Sí. Entonces hay que aprender a contar, hay que aprender a multiplicar, es decir, empieza a haber aritmética, porque es mucho más fácil ponerle números a tener que contar las cosas. Ahora, a mí me pasó, como le contaba a tanta gente, que yo lo aprendí, yo era un estudiante malísimo, qué cosa. Y entonces, les he contado este cuento muchas veces, pero tiene ciertas cosas que son importantes. Fui al colegio, les contaba hace poco, el colegio de las migajitas en la carrera décima. Sí. Y usted se acuerda el cuento, claro. Entonces, rápidamente, simplemente, sabe leer, pues no sé, muestren, me dan un libro, abro, hay un loro y un tomate, y digo, sí, aquí dice el loro come tomate. Pues no, dice, un momentico, ¿aquí qué va a pasar? Dice, pero eso no es lo que dicen. Dice, entonces, ¿por qué lo ponen ahí? Porque entonces, en esas estamos. Entonces, me voy para mi casa porque me están insultando. Llego a la casa que dice que no sé leer. Pues usted sabe leer, pues dice el loro. Dice, mi hijo, eso no es leer. Eso es ver y escribir. El leer es la otra página. Dice, pues, ay, no veo nada, pues unos garabatos. No, eso, mi hijo, imagínate que esos garabatos son sonidos. Sí, son sonidos. Sí. No, me parece mala idea. Dice, un momento, pero sí, mi abuelo era fantástico. Dice, mira, imagínate, Rodolfo, que, bueno, es que he contado esto tanto, pero en fin, vamos a decirlo. Imagínate, Rodolfo, que se te ocurre que quieres un gato verde. Sí. Y no estoy. Y cuando yo llegue, tú vas a estar dormido o no vas a estar. Entonces, quieres dejarme una nota, quiero un gato verde. Entonces, ¿qué haces? Pues primero que todo tienes que conseguir un color verde. Después hay que pintar un gato. ¿Tú sabes pintar un gato? Entonces tienes un gato verde. ¿Y cómo me dices que quieres un gato verde? Pues no sé, un corazón. No, es dificilísimo. La otra posibilidad es que digas, yo quiero un gato verde. Así de grande, y yo sé exactamente. Entonces, ¿cuál es más fácil? No, sí, tienes razón. A ver cómo es la cosa. Pero si no hubieran dicho... Si no le hubieran hecho explicación... Claro, porque es que no tiene razón de este estilo, no entiende para qué evolucionó el lenguaje escrito. Y naturalmente es mucho más fácil de escribir con letras que tener que pintar la vaina, pues imagínense, ¿no? Y en esas estamos, doctor Ginás. Oiga, doctor Ginás, ya para terminar, agradeciendo su gentileza, sabemos la agenda lo apretada, ¿cómo ve a Colombia? Bueno, mire, yo tengo el problema con Colombia, que yo nací en Colombia. Colombia es mi madre. Y la madre solamente hay una. Entonces uno tiene que, y yo quiero ver Colombia, es mi patria, es el sitio donde yo nací. Entonces es duro ser crítico. La veo preciosa, la veo en un punto geográfico increíble, la veo con gente que conozco bien, que quiero, que me quieren, en fin, es mi familia. Y la veo por debajeada, la veo sin capacidad de defenderse muy bien. ¿Por qué, doctor Ginás? Porque no hay educación, porque no se puede competir.
Y el mundo siempre ha sido un mundo de competencia humana. Y no se le da al pueblo, no se le da al pueblo colombiano, a todos nosotros, la posibilidad de tener suficiente educación, suficiente conocimiento para poder competir. Y siempre estaremos bajo las alas de alguna gran potencia. Si no nos educamos. Si no nos educamos, nunca podremos ser realmente libres. Ese es el problema. ¿Cómo educar de modo que seamos nosotros los colombianos los que decidamos qué hacemos y qué queremos hacer? Es una simple situación de libertad social. Estamos lejos de ser libres. No estamos tan lejos si nos educamos. Estamos lejísimos si no nos educamos, porque ¿cómo peleamos con gente educada? Ese es el quiz del asunto. Doctor Ginás, ha sido un placer, como siempre, haberlo tenido en Noticias Caracol. Muchas gracias y siempre bienvenido. Vuelva por acá. Lo extrañamos mucho. Muy gentil usted y muy amable, y un placer tener la ocasión de decirle esto. Gracias. Muchas gracias.